Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en esta mañana y cuando recibí la invitación de parte de Aurelio para venir al Congreso me gocé mucho porque ya tenía como 10 años que no andaba por estas tierras de Mexicali. Como él mencionó, en el año 82 llegamos aquí en el mes de marzo. Mi familia consistía nada más de un niño que llegó de año 7 meses y yo llegué de 27 años de edad. Aquí mi esposa se embarazó y tuvimos una niña que nació en Mexicali. Ahora ya está casada, tiene 3 hijos varones. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de una mujer que aparece en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, si eres tan amable y me puedes acompañar ahí. El segundo libro de los Reyes, voy a esperar a que todos lo encuentren, segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, solamente voy a tocar una historia a partir del verso 1 hasta el verso 7 y en 7 versículos vamos a ver cómo se desarrolla una historia que tiene mucha relevancia para nuestros días, hoy en la actualidad, para ti, para mí, para tu familia. El título dice el aceite de la viuda, entonces de inmediato nos damos cuenta que ahí sucedió algo, que la figura paternal pues ya no existía. Desde el título nos damos cuenta de qué se va a tratar la historia. Ahora, esta historia fue escrita en el año 895 antes de Cristo, entonces estamos leyendo una historia que tiene casi 3000 años de antigüedad, pero es tan actual como el día de hoy y nos vamos a identificar todos con estas cuestiones o asuntos que iré yo mencionando, que realmente son pues unos cuantos que quiero yo destacar, porque pues puede haber muchos tesoros escondidos dentro de la palabra de Dios, pero es importante que veamos los principios que podemos aplicar a nuestra vida en lo práctico, es decir, en el diario vivir. Entonces ya desde el título sabemos que ahí pues hizo falta el esposo, en este caso menciona también a hijos, en el versículo 5 no sabemos cuántos eran, pero ahí menciona hijos, en plural, hijos. Entonces quiere decir que no estaba ya el papá presente, entonces hay ausencia de autoridad de la figura paternal y en este caso la mujer queda asumiendo la autoridad que había ya dejado pues el papá que ya no estaba. Pero el verso 1, cada vez que yo lo leo me acuerdo de cuando yo era chico y una prima mía me enseñó algunos trabalenguas. Me acuerdo porque era mi única prima, mi mamá solamente tuvo una hermana y esa tía nada más tuvo una sola hija única, y ella me enseñó varios trabalenguas. Me acuerdo que el que más me gustaba era el rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar, y el que lo desparangaricutirimícuarizare será un buen desparangaricutirimícuarizador. Pues este versículo 1 a mí me parece un trabalenguas porque dice una mujer de las mujeres de las hijas de los profetas. ¿Lo podría repetir conmigo? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Es el verso 1, te estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Se trata la historia de una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A ver, Juan, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Ok, ahora vamos a desarrollar este trabalenguas. Entonces la historia nos lleva, nos ubica en medio de un seno familiar donde ya vemos el ausentismo del papá porque murió trágicamente. Pues es realmente para mí una historia con la cual me identifico porque mi papá murió cuando yo apenas acababa de cumplir los 12 años de edad. Es decir, cuando iniciaba yo mi adolescencia.
Es decir, cuando más iba yo a necesitar a un padre fue cuando ya no lo tuve. No sabemos qué edades tenían estos hijos, pero quedaron sin papá. Entonces yo me ubico en esta historia. Me acuerdo cuando mi madre enviudó a los 40 años y yo decía, no, pues ya está ruca, pero hoy en día 40 años se me hace, wow, qué joven para quedarse viuda, ¿verdad? Qué joven. No se volvió a casar. Y nosotros éramos 4 hijos y la verdad sí sufrimos, sí padecimos. Y principalmente yo, siendo el mayor de los varones, a mí sí me afectó muchísimo la pérdida de mi papá. Entonces no tuve ya una persona que me guiara, no tuve una figura de autoridad que me encauzara en la vida, y así fui creciendo, y siempre me hizo falta el consejo de un padre. Entonces esta mujer dice que pertenecía a un grupo de mujeres que se casaron con otro grupo de hombres que resulta que eran los hijos de los profetas. Ahora, una cosa es ser profeta y otra cosa muy distinta es ser hijo de profeta. La historia se trata de una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces yo soy pastor, aunque ya no ejerzo como pastor principal, pero así me siguen llamando, y las personas con las cuales yo convivo me dicen, ay, ¿usted es pastor? Y les contesto que sí. La primera vez que me tocó pastorear fue en Guadalajara, Jalisco, 5 años. Mi esposa y yo ahí hicimos nuestros pininos. Y de ahí nos venimos para acá. Aurelio fue y nos extendió una invitación que viniéramos aquí a apoyarlo. Y fue como dejamos Guadalajara, ese pastorado a cargo de un amigo. Y después de haber pasado ya por esos 5 años pastoreando, nos venimos aquí a abrir un instituto bíblico. Y ya no estábamos en el pastoreo en sí, sino dirigiendo un grupo de jóvenes y enseñando en el instituto. Pero después, como mencionó Aurelio, Dios nos dio la oportunidad de volver a pastorear y nos fuimos a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahí estuvimos otros 5 años. Entonces 5 en Guadalajara, 5 en Hermosillo, son 10. Pasando el tiempo, el Señor nos lleva a la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, y ahí duramos 14 años como pastores. Entonces 5 en Guadalajara, 5 en Hermosillo y 14 en Aguascalientes. Pues no es una larga trayectoria, pero siempre fueron 24 años de experiencia como pastor. Y mis hijos crecieron siendo hijos de pastor. Y yo recuerdo cuando mi hijo, el mayor, decidió irse a Cristo para las Naciones a estudiar, esto hace como 17 años, acaba de cumplir sus 35 años de edad. Él llegó aquí a Mexicali de 1 año 7 meses. Me acuerdo cuando íbamos a los grupos en casa y me tocaba compartir, mi esposa se iba ahí con las señoras que tenían bebés, y en una ocasión estaban en una recámara y mi hijo era muy travieso y se les escapó a las que estaban ahí cuidando a los niños, a los chamacos, y mi esposa se distrajo. Y en eso llega mi hijo corriendo, así apenas empezaba pues a correr, empezaba a caminar y ya corría, y pues oyó la voz de papi, y estaba yo en la sala, y llegó, y una señora de ahí del grupo, me acuerdo habría tal vez 20 personas, dijo, ¡ay, Dios mío! El chichi se les escapó y se le cayó la zapeta y se quedó bichi. Y yo dije, wow, yo no sabía que aquí en Mexicali hablaban dialecto. O sea, yo estaba recién llegado, o sea, el chichi, se le cayó la zapeta. Yo no sabía que era chichi, ni que era zapeta, y menos que se quedó bichi. Y pues era mi niño, ¿no? Que a la hora que se les escapa, ahí él salió gateando de la recámara y se le quedó trabado ahí el pañal, o sea, la zapeta, y llegó ahí bichi, papito, papito, y me abrazaba. Bueno, entonces 24 años como pastores. Esa ha sido nuestra trayectoria, y 15 años enseñando en institutos bíblicos. Pero mi hijo Miguel un día me dijo, papi, yo quiero ir al instituto bíblico. Nosotros nunca le inculcamos la idea de irse, él un día decidió hacerlo, y todavía no cumplía sus 18 años cuando lo llevamos a la ciudad de Dallas, Texas, y yo lo inscribí en el Instituto Cristo para las Naciones. Cuando él llega allá, más bien llegamos ahí,
estuve yo con él una semana tomando cursos de introducción a los padres de familia abrieron una de las clases y nos hicieron la invitación de que podíamos participar y en eso mi hijo y yo estábamos sentados hasta atrás en un auditorio el doble de así era largo y en eso llega un señor vestido de traje con su portafolio, lo pone ahí en el púlpito y la gente se para, le aplaude. Y le dije yo, ¿conoces ese? Me dijo mi hijo, papito, ¿conoces ese señor? Y le dije, sí, hijo, mira, él y yo fuimos a la escuela aquí juntos. Y dice, ¿en serio, papá? Sí. Oye, papá, pero él es el director de Cristo para las Naciones. Digo, ¿a poco de veras lo conoces? Le dije, sí, fuimos compañeros de dormitorio. Me dice mi hijo Miguel. Entonces, seguro te va a reconocer. Le dije, no, tiene muchos años de que no nos vemos, muchos. Y me dice, pero en serio, sí se trataron, o sea, sí se acordará de ti. Y le dije, pues yo creo que sí. Y en eso pone su portafolio este doctor que iba a dar una clase, estaba ya por comenzar, y entonces de repente saca sus notas y da un saludo, empieza a ver a la gente y de repente se queda así y dice, Mike, ¿eres tú? O sea, refiriéndose a mí. No, muchos me conocen por Miguel, otros por Mike, otros por Miguel, y aquí en Mexicali por Miguel Ángel. Entonces él me conoce por Mike. Y le dije, hola, ¿cómo estás, Larry? Me dice, Mike, ven acá. Y mi hijo se quedó, wow. Entonces ya me pidió que yo diera pues unas palabras de introducción. La clase se trataba de misiones. Y ya pues di como 10 minutos de su clase y me senté y me dice, oye papá, entonces si conoces al director, ¿por qué nos formamos filas y filas para la inscripción? Si tú conoces al mero mero. Le dije, nada más. Le dije, para que aprendieras. Así que se requiere esfuerzo para lograr algo. Entonces tú llegaste como cualquier hijo de vecino. Dice, pero papá, si tú tienes vara alta aquí en esta institución. Digo, y estamos hablando de uno de los institutos de mayor reputación en el mundo. Oye, papá, entonces ¿por qué no llegamos directamente ahí a que me inscribieras sin hacer todo el protocolo del formarte en las filas? Y de veras eran horas de espera para llegar a inscribirte. Y le dije, pues para que tú aprendieras, hijo, que cuando las cosas realmente valen la pena hacerse, valen la pena que se hagan bien. Entonces, pues yo te quiero dar nada más una muy buena introducción aquí a esta institución y le dije que Dios te bendiga y me despedí. Cuando él descubre quién era Miguel López y cuando él descubre que mi papá espiritual se llama Wayne Myers, dijo, y empezó él como a aprovecharse, ¿sí?, de ese respaldo que tenía, y a todo mundo le decía, mi abuelo es el señor Wayne Myers. Y bueno, allí en Cristo para las Naciones hay un auditorio que tiene el nombre, ¿sí?, del señor Wayne Myers, reverendo Wayne Myers. Pues es una persona que lleva 65 años, su trayectoria como misionero en México. Es una persona conocida internacionalmente. Entonces Mickey se aprovechó de eso, ¿no? Mi hijo Miguel, soy nieto de Wayne Myers, hijo de Miguel López. Una cosa es ser hijo de pastor y otra cosa muy distinta es ser pastor. Una cosa es ser profeta y otra cosa muy diferente es ser el hijo del profeta. Esta señora se casó con el hijo de un profeta, no con el profeta, con el hijo de un profeta. Se trata la historia de una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, que hubo un grupo de damas, de muchachas ya en edad casadera, que se casaron con hijos de profetas. Así como ya de la edad de mi hijo, cuando ya llegó a la edad casadera, muchos de su generación, muchos de la camada de mi hijo, se casaron con hijas de pastores o con hijos de pastores. Entonces esa generación de muchachos yo la ubico con lo que estamos leyendo en el verso 1, pero es muy diferente ser profeta a ser hijo de profeta. Mi hijo no se dedica al ministerio, no le llamó la atención. Entonces una cosa es ser el pastor y otra cosa muy distinta es ser hijo de pastor. Pero resulta que este señor se murió
Y entonces esta señora estaba en una condición muy triste, porque ahí en el mismo versículo 1 dice que llegó clamando al profeta Eliseo. Llegó y clamó al profeta Eliseo. Quiero que nos vayamos rápidamente al Salmo 18, versículo 6. Y ahorita nos regresamos a terminar esta historia que solo tiene 7 versículos. Entonces vámonos al Salmo 18, está hacia adelante, y les voy a leer nada más un versículo, el 6. Salmo 18, el versículo 6. Es un salmo que escribió el rey David. Y este salmo lo escribió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, antes de que llegara Jesús a este mundo. Entonces también estamos leyendo algo que fue escrito hace 3000 años. Fíjate cómo dice el Salmo 18, verso 6. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hasta ahí, solamente el verso 6. Entonces quiero darles la definición de clamor. Clamor, ¿qué es clamor? Clamor, la definición más exacta que yo encontré, equivale a grito desesperado. Eso es un clamor. Es un grito y expresado en angustia, como leemos aquí, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo, mi clamor, mi grito desesperado llegó delante de él a sus oídos. Eso es un clamor, un grito desesperado. A mí me gusta dar definiciones bien concretas, porque muchas veces hay palabras que no entendemos su significado. Entonces, ¿qué es clamor? Para el que no lo supiera, ya lo definimos, grito desesperado. Volviendo a nuestra historia del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, todavía no avanzamos del versículo 1, todavía no salimos de ahí. Entonces llega esta mujer que era viuda, no sabemos qué edad tenía, pero se encontraba en una situación crítica y desesperada, y llega gritando, llega a buscar al profeta Eliseo, y cuando se entrevista con él, ella clamó, es decir, expresó un grito en su desesperación. Eso es clamor, un grito desesperado. Y le dijo, gritando: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ahora no sabemos si ya el profeta sabía que el marido de esta mujer ya estaba afinado. No lo describe si ya estaba enterado o no, pero le está informando. Tu siervo, es decir, que sí se conocieron. Tu siervo. Ahora, ¿por qué se conocieron? Porque hubo una escuela de profetas que fundó precisamente este señor Eliseo. Entonces él conocía a todos sus alumnos y a los hijos de sus alumnos, como muchos colegas míos conocen a mis hijos y yo conozco a sus hijos. A Moni, yo la conocí de bebita y Moni me conoce a mí de toda la vida. Entonces se conocían los profetas entre ellos y los maestros conocían a sus alumnos. Este señor Eliseo fundó una escuela de profetas, él tuvo una escuela de profetas. Y entonces conocían a los hijos de los profetas, como muchos de mis contemporáneos conocen a mis hijos, muchos pastores. Ahora sus hijos ya están predicando, amigos míos, y sus hijos me conocen. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que vive en la ciudad de León. Me acuerdo cuando su esposa se embarazó, me acuerdo cuando su hijo nació, yo le tomé su primera fotografía y ahora ya es un gran predicador también. El chavalito que creció, estudió en un instituto y ahora regresa y está apoyando en el ministerio. Entonces se conocían entre todos. Por eso es que dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes, quiere decir que hubo contacto, que él lo conocía, o que ya sabía a quién se estaba refiriendo esta mujer, lo identificaba plenamente. Entonces no sabemos si ya estaba enterado de que hubiera muerto, pero le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, le vuelve a repetir, tu siervo era temeroso de Jehová. Entonces esto nos habla de qué tipo de persona era su marido.
era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, era hijo de profeta. O sea, muy diferente a su padre, que fue profeta. Pero una cosa sí tenía, esta cualidad le destacaba a este señor que ya estaba difunto. Él había sido un hombre temeroso de Dios. Es una de las características que expresa esta señora. A lo mejor tenía otras cualidades, pero no las expresó. Dice: tú sabes que mi marido fue un hombre temeroso de Dios. Pues déjame decirte cuál es mi problema. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahora, esta señora no dice en la escritura cuántos hijos tenía, pero llegó el acreedor y le dijo: señora, o paga o paga. ¿Te has visto en una situación así? Por eso fue su grito desesperado. ¿Te has visto en un aprieto así? Ahora, en el libro de Romanos, y no quiero yo desviarme, nada más te voy a dar la referencia, está en el capítulo 13, versículo 7, dice: paga lo que debéis. Romanos 13, 7. Al que impuesto, impuesto. ¿Sí? Sí, al que le debes una deuda, cumple y págala. Entonces el versículo 7 y el 8 nos dice que no debemos de deber nada a nadie. Romanos 13, versículo 8. No debas nada a nadie. Pues este señor se murió dejando tremendas deudas. Señora, usted que está casada, me dirijo a todo el grupo de mujeres casadas ahorita en este auditorio, y les voy a hacer una pregunta. Señora, aquí adelante. Señora, hasta allá atrás. Señoras, ¿saben dónde está la póliza de seguros que su marido seguramente tiene por ahí, ¿verdad? Guardada? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes si está al día el pago de la prima? Y no me refiero a una pariente de tu marido, sino de la póliza de seguros de vida. Porque si Dios no lo quiere y se petatea esta misma tarde, ¿cómo quedas? ¿En qué condición? No, pues ya las puse a pensar. A lo mejor ni existe póliza de seguros de vida. En Pachuca yo tengo un amigo a quien he apoyado por 20 y tantos años. Él empezó con un grupito en casa de unos 15 jóvenes y hoy en día tiene una congregación muy grande y muy importante en el estado de Hidalgo. Él ha levantado 3 congregaciones y dentro de esos líderes que él ha formado me tocó conocer a uno de ellos que mi amigo recibió en su casa. Realmente lo adoptó como un hijo de su familia porque su papá los había abandonado. Lo discipuló y con el tiempo se casó, y después él fue encargado de una obra, de una misión que después ya se transformó en una congregación ya en forma. Y un día él, bañándose, sintió una bolita, se tentó los testículos a la hora de estarse enjabonando y sintió una bolita y no le dijo nada a nadie. Es más, dijo: ni me voy a preocupar. Tiempo más tarde, quizás unos meses habían transcurrido, cuando su esposa en la intimidad le dijo: ¿Qué es esto que tienes aquí? Ay, ¿desde cuándo lo tiene? No, pues ya tiene rato. Oye, pero esto no es bueno. Necesitas checarte. Cuando él se la palpó, quizá del tamaño de un chícharo. Cuando su mujer se la palpó, ya era el tamaño como de un tomatillo. O sea, ya parecía como un tercer testículo. Oye, ¿ya le dijiste al pastor? No, porque yo soy hombre de fe y el Señor tiene todo bajo control. Y no le piensas decir al pastor: no, ¿para qué preocuparlo? Pues esto no es nada, vas a ver, se va a desaparecer. Yo he declarado que por fe en el nombre de Jesús se tiene que disolver porque yo soy un hombre de fe. Oye, pero le debes de comunicar a tu pastor, a nuestro pastor. Y pues no se animó, y entonces ella le dijo a la esposa del pastor, es decir, la esposa de mi amigo:
Y ella inmediatamente le comunicó a su esposo. Y entonces él inmediatamente fue con él y le dice: oye, esto es delicado, necesitas visitar a un médico. Total que lo convenció, lo llevó a un médico. Ese médico le dijo: usted necesita ver un especialista. Se lo llevan con un urólogo. En cuanto lo palpó, le dijo: esto es cáncer, vamos a sacarte estudios. Le sacaron los estudios. Después de ahí lo remitieron con un oncólogo. El oncólogo dijo: hay que operar. Lo operaron, le quitaron un testículo y le dijeron: necesitas quimioterapia, necesitas este tratamiento de radiación, de quimioterapia, si quieres seguir vivo. Y él salió de ese consultorio diciendo: yo soy un hombre de fe, el Señor me ha sanado, soy sano, soy sano, soy sano. Como el que dice: no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Y de repente se cae, ¿no?, del dolor, inconsciente. Así dijo él. Un día me invitan a predicar y yo recuerdo que cuando estoy predicando pregunto: oye, ¿dónde está Juan Carlos? Pues que está en el hospital. Lo fuimos a ver y lo vi tan mal que me volteé con mi amigo el pastor y le dije: se va a morir. Me dice: no, Miguel, estamos orando, estamos confiando. Le dije: se va a morir. ¿Y por qué me dices eso, Miguel? Le digo: yo platiqué con él. Bueno, ¿y qué es lo que te dijo? Pues él me dijo que el Señor ya tiene todo bajo control y que él tiene fe que él va a sanar, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y él pues ha levantado a los muertos y pues para él, ¿qué es curarlo del cáncer? No es nada, y él está confiando en Dios. Y le dije: pero ¿sabes cuál es el problema? Que él se resiste a recibir el tratamiento de quimioterapia, porque Juan Carlos está llamando las cosas que son como si no fuesen. No tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Y así no dice la palabra. La palabra dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y estaba hablándonos del ejemplo de Abraham. Y dice que inclusive le cambió proféticamente su nombre a Abraham, que significaba o significa padre de multitudes, cuando él tenía 100 años y su esposa 90 y no habían engendrado un hijo. Entonces en ese momento Dios está llamando las cosas que no son como si fuesen. Esa matriz estéril de Sara, ese cuerpo ya casi muerto, el de Abraham, o sea, en cuanto a la reproducción, ya no era posible para él, ya no había espermas en Abraham para procrear un hijo. Entonces Dios llama las cosas que no son como si no fuesen, pero mi amigo Juan Carlos llamó las cosas que son como si no fuesen, al revés volteado. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y mi amigo llamaba las cosas que son como si no fuesen. No tengo cáncer, cuando sí tenía cáncer. No tengo cáncer, no tengo cáncer, y se murió. Y dejó una niña de 4 años, la mayorcita, y otra de 2. Y cuando mi amigo descubre las deudas que había dejado, 14 tarjetas entre tarjetas bancarias y departamentales que no había pagado, su esposa ni siquiera estaba enterada. Era un hombre temeroso de Dios, Juan Carlos, pero vieras qué mal administrador. Y yo quiero pensar que lo mismo le sucedió a esta mujer. Cuando llega con el profeta y le dice: tú sabes que tu siervo, mi marido, verso 1, era temeroso de Dios, pero ya llegó el acreedor y se quieren llevar a 2 de mis hijos. Imagínate las deudas que dejó, que nada de los bienes materiales que había en la casa podían pagar esa deuda. Seguro que ya le habían llegado a embargar, pero esa deuda era tan grande que le dijo: señora, si usted no paga, voy a tenerme que llevar de esclavos a 2 de sus hijos de por vida. Es decir, que era una deuda tremenda. Seguramente intereses sobre intereses, moratorios sobre moratorios. Señora, ¿conoce usted cómo anda la economía de su hogar? ¿Cómo anda la administración en su casa? ¿Cómo maneja su marido esto de los pagos, los recibos? ¿Está pagada la casa? ¿Cómo va lo de la hipoteca? ¿El carro o los carros? ¿Hay atrasos? ¿Has visitado el banco? ¿Alguna vez has abierto
una carta del banco? ¿Has visto los recibos? ¿Sabes si existe una póliza de seguro de vida? Y si de repente le da el cuarto hoy y mañana ya no amaneciera, que Dios no lo quiera, ¿cómo quedarías? Esta mujer quedó endrogadísima y era su grito desesperado que le dice: no quiero que se lleven a mis 2 hijos como esclavos de por vida. Imagínate el tamaño de la deuda que el acreedor le dice: para pagar, para cubrir esta deuda que dejó su marido, 2 de sus hijos tienen que venir y trabajar como esclavos para liquidar lo que su marido dejó de deudas. Te repito, muy temeroso de Dios, pero pésimo administrador. Qué triste, ¿no? Qué triste. No, mi marido es muy inteligente. Es que mi marido es muy bueno, es muy buen esposo, es muy buen padre, sí, pero con money dancing the dog. ¿Sí? O sea, ¿cómo anda la economía familiar? ¿Cómo la están manejando? ¿Cómo la está manejando o la están? Y si la está y tú no sabes cómo la está manejando, ¿qué tal si pasa o te pasa lo que le sucedió a esta mujer? Entonces le pregunta Eliseo, más bien le contesta en el verso 2, le dice: ¿y qué te haré yo? O sea, ¿y yo qué con tu bronca? Verso 2, ¿y a mí qué? ¿Por qué vienes gritando acá? Ay, ayúdame, Eliseo, no sé qué hacer. ¿Yo qué? Esto me recuerda cuando Jesús hizo su primer milagro en Caná de Galilea. Él fue invitado a unas bodas junto con sus discípulos. Su madre, que era muy allegada a la familia de los novios, ya estaba ahí. Y María había apoyado en todos los preparativos. Recuerda que las bodas duraban una semana en aquel tiempo. En aquellos ayeres, pues las bodas eran distintas a las que celebramos hoy acá en el occidente, en el Medio Oriente. Duraban 7 días. Y a los invitados se les servía vino desde que llegaban. Entonces calcularon mal. Alguien no llevó bien la lista de invitados y se les agotó el vino. Y luego llega Jesús, que sí era invitado, y se lleva a 12 colados. Pues con razón se les acabó el vino, porque así pasa en las bodas, ¿no? O sea, tú tienes una lista y después resulta que fueron más. Llega María, le dice a su hijo Jesús: oye, Jesús, no tenemos vino. Y le contesta: ¿y yo qué? Esa no es mi bronca. Y lo mismo Eliseo le dice: ¿qué? ¿Y yo qué? Versículo 2, ¿qué te haré yo? Pero en eso Dios toca el corazón de Eliseo y le dice a la mujer: declárame qué tienes en casa. O sea, le dice: sé honesta conmigo, no me dores la píldora. Vamos a ver qué bienes hay en casa, qué tienes en casa. A lo mejor podemos empeñar el refrigerador, o a lo mejor podemos empeñar la sala. ¿Qué tienes en casa? Y fíjate, la situación se me hace terriblemente triste. Ella le contesta en el mismo verso 2: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ninguna cosa. Esto me hace pensar que quizá ya el acreedor había llegado previamente a embargar. Y yo, mira, después de haber pastoreado 24 años, he conocido personas que viven de esa manera. Que de repente te invitan y llegas y conoces cómo viven y dicen: oye, ¿y tu sala? Y no, pues es que no las embargaron. Oye, ¿y el carro? Es que no los embargaron. Oye, ¿y el estéreo y la tele? No las embargaron. Declárame, o sea, sé honesta conmigo, ¿qué tienes en casa? O sea, ¿qué bien pudiéramos nosotros ahorita revender, rematar, para poder ayudarte a salir de este problemón? Y ella le contesta: tu sierva ninguna cosa. Estamos hablando de bienes materiales, ¿sí? Activos, o sea, el activo, los bienes activos, no bienes pasivos, porque eso no había absolutamente nada. Pero entonces le dice: a ver, ¿qué bienes hay? ¿Qué cosas tienes? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y de repente se acuerda y dice: lo único que hay en mi casa es una botellita, un frasquito con tantito aceite. ¿Tú crees que valga algo? Es como si la señora hubiera dicho: oye, pues por ahí tengo yo un brazalete que mi mamá me regaló, que fue parte de su herencia,
Y creo que tiene unas piedritas, a lo mejor son diamantitos. ¿Tú crees que valga algo? Y si vamos al Monte de Piedad, allá al Monte Pío, a lo mejor nos den algo. Pues hay una botellita con tantito aceite de olivo. Ahora, esa botellita era la que usaban los profetas para ungir a los enfermos. Y esa botellita hasta la actualidad, la Biblia la menciona en el libro de Santiago, que si alguno enfermo estuviera en una congregación, llamara a los ancianos y que le ungieran con aceite. Entonces la señora dice, pues ahí, por ahí alzada, no sé dónde, tenemos una botellita de la unción, que seguramente pues era ya una reliquia en la casa. Y muy probablemente él la había heredado de parte de su padre. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, pero oye, ya pensándolo bien, me acuerdo que por ahí debemos de tener esta vasija de aceite. Y él le dijo, una vasija de aceite, aceite de la unción, con eso basta, tráela. Y le da un plan de acción. En el versículo 3 le dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. O sea que la señora se sujetó al consejo del profeta. Es algo muy importante. Cuando estés en un aprieto, que estemos, o esté yo en un aprieto, que tengamos nosotros la capacidad de recurrir a una persona de autoridad, alguien que sepa oír la voz de Dios, y que le digamos, ¿sabes qué? Me voy a someter a lo que tú me indiques. Entonces el profeta le dice las indicaciones. Le dijo, verso 3, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Esas vasijas tienen que ser vacías y que no sean pocas, es decir, cuantas puedas pedir. Entonces era una mujer muy conocida en la vecindad o en la comunidad, porque ella pidió muchas vasijas, porque le había indicado el profeta que no sean pocas y que fueran vasijas vacías. Esas vasijas se le conocían como tinajas, aunque emplea la misma palabra de vasija cuando se refiere al aceite de la unción en el versículo 2, y vuelve a utilizar la palabra vasija en el verso 3, pero en el original es muy diferente, vasija del verso 2 a vasija del verso 3. Es la misma palabra que tú y yo leemos hoy en este momento, pero en el idioma original son diferentes palabras. Es como si yo te dijera que una palabra puede significar dos cosas a la vez, o tres. Si yo te dijera bote, ¿en qué piensas? O sea, a lo mejor en un bote de basura. A lo mejor la señora piensa pues en un bote de sopa Campbell's. Pero a lo mejor tú dices, no, pues el bote donde me metieron la semana pasada, ¿no? Pues, o a mi primo, ¿no? Le dieron bote. O a lo mejor dices, pues en un bote de vela. ¿Sí? Nos vamos a San Felipe y ahí tenemos una persona que tiene un bote de vela. Entonces una sola palabra significa o puede significar varias cosas, igual vasija. Leemos que se escribe igual en nuestro castellano en el verso 2, que menciona la vasija del aceite de la unción, y vuelve a mencionar vasijas prestadas que tenían que estar vacías en el verso 3, y decimos, pues han de haber sido iguales. No, vasijas en el verso 3 se refiere a tinajas o botijas. ¿Te acuerdas del Chavo del 8 y el señor Botija? Bueno, botija es un recipiente de gran capacidad. Vasija es un recipiente X, ¿sí? Pero tinaja o botija es un recipiente de gran capacidad. Entonces, la definición correcta o la explicación correcta que define la palabra vasija en el verso 3 sería botija o tinaja. Entonces pide tinajas vacías. Y esas botijas o esas tinajas eran de tres materiales. Podrían ser de madera, podrían ser de piedra, podrían ser de metal. Y en esas botijas o en esas tinajas usualmente se guardaban los granos, los líquidos de gran capacidad. Entonces eran para almacenamiento. Entonces ella va con sus vecinas y pide esas botijas, esas tinajas, y que no fueran pocas. Y seguimos las instrucciones, verso 4. Y luego que ya consigas esas botijas, enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. Eso de enciérrate me recuerda a lo que podemos leer en Mateo 6:6, cuando Jesús dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y allí en lo secreto busca a tu Padre que te ve y te oye en lo secreto, y Él te va a recompensar públicamente si tú le buscas en lo secreto, en la intimidad de tu aposento. Pero ahí en Mateo 6:6 dice, y cerrada la puerta.
Entonces eso habla de intimidad. En el versículo 4 le dice, quiero que te encierres tú y tus hijos, es decir, para que no haya ninguna distracción. Esto que iba ella a hacer era muy importante, era un ejercicio sacerdotal, una práctica que tenía mucho de espiritualidad, el hecho de encerrarse, de apartarse, de recluirse. Y entonces, verso 5, la mujer, se fue y cumplió las instrucciones al pie de la letra. Busca un cuarto en su casa donde pudiera ella estar en intimidad. Cerró la puerta, versículo 5, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos, los hijos, le traían las vasijas, es decir, las tinajas, las botijas. No sabemos cuántas recolectó, pero ha de haber sido muy conocida, puesto que le estaba pidiendo y que no sean pocas. Entonces ella fue con cuanto vecino. Oiga, vecino, ¿no tendrá una botija? Sí, ¿como de qué capacidad? Pues de 10 litros. Pues déjeme vaciar mi grano en un costal. Y entonces ya se llevaban la botija o la tinaja de 10 litros. Oiga, vecina, ¿no tendrá una botija que me prestes? Sí, pero ahorita la tengo ocupada con qué sé yo, qué producto. Y entonces, pues déjeme vaciarla. Y entonces ya, llévesela. Y oiga, ¿de qué capacidad es? Pues es de 15 litros o de 5 litros. Y entonces ella reunió todas esas tinajas y sus hijos, verso 5, eran quienes traían la vasija. Pero la instrucción que le había dado el profeta es la siguiente, versículo 4. Enciérrate tú con tus hijos y echa en todas las vasijas el aceite de esta botellita. Y cuando una botija, cuando una tinaja esté llena, la vas a poner aparte. Y vas a seguir con la otra. Y luego, una vez que esté llena, con la otra. Y eso era algo totalmente irracional. O sea, ¿cómo voy a llenar una tinaja de esta botellita? Y me pediste que colectara cuantas pudiera, pues tengo 10, o no dice cuántas pudo recolectar. Pero ¿cómo voy a llenar estas botijas de esta botellita? Tú hazme caso. Entonces, veamos los papeles. En el 5, los hijos tenían que arrimarle esas tinajas. Y ella era la sacerdote de su casa. Ella era la que tenía nada más la única misión de vaciar el aceite, de empinar la botellita. Eso no le correspondía a ninguno de sus hijos. Los hijos era acarrear las tinajas, ¿sí? Es decir, lo duro, lo difícil. Recuerda, eran o de piedra, o de madera, o de metal. Ahora, de metal me recuerda donde hacen el mole por allá en Santa Clara del Cobre. Puedes encontrar esas tinajas de cobre con 2 orejas y son difíciles de llevar una persona. Tienes que, entre 2 le caben 40 litros a una de esas tinajas de cobre. Entonces no sabemos de cuántas capacidades eran o cuántas eran, pero los muchachos hacían la labor difícil, lo físico, arrimar esas botijas. Y ella, la labor nada más, la más sencilla, empinar la botellita. Pero era la labor sacerdotal y espiritual, porque era confiar de que ese aceite iba a poder llenar cada una de esas botijas. Eso no es lógico. Eso va contra la razón y contra toda lógica. O sea, sin embargo, ella obedeció. Ella obedeció. Pues si este va a ser el remedio a mi situación, voy a obedecer. Y cuando tú acudes con tu pastor o con algún líder y le dices, oye, ¿qué hago? Y te sugiere algo, la pregunta que te hago, ¿lo obedeces? Te sugiero que anotes 3 cosas que te voy a decir. Número 1, aprende a obedecer. Número 2, aprende a hacer lo que se te dijo. Número 1, aprende a obedecer. Número 2, aprende a hacer lo que se te dijo. Y número 3, aprende a tener un compromiso real con Dios. Esa mujer dijo, ok, este es un varón de Dios. El profeta Eliseo no es cualquier líder, no es cualquier autoridad. Me está diciendo que haga esto, entonces voy a obedecer, voy a hacer. Y ella hizo tal y como se le indicó hacer, y ella demostró tener un compromiso real con Dios cuando se sujetó a esas instrucciones de parte del profeta. Entonces lo único que tenía que hacer era vaciar. O sea, ¿qué tan difícil es ponerte y empinar la botellita? ¿Qué tan difícil, qué tan pesado es eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es más pesado acarrear las botijas?
pesadas. Y en eso se llenaba una vasija, la apartaban, traían la otra, se llenaba, la apartaban, traían la siguiente, se llenaba, la apartaban. Y aquello era motivo de veras de estar así, pero pasmados. O sea, yo creo que les faltaba otra ollita, la ollita para la baba. Porque estaba, no es posible, no es posible, no es posible. Yo me imagino que ha de haber sido, pero toda una aventura de fe. Verso 6, cuando las vasijas, llegamos a nuestro penúltimo versículo, cuando las botijas, las tinajas, una de 10 litros, otra de 15 litros, quizá otra de 20 litros, otra de 5 litros, no sabemos cuántas eran, pero ella no sospechó nunca que en su casa, en esa botellita, fíjate, tanto tiempo que había sufrido, tantas carencias, no sabemos cuánto llevaba de muerto su marido, hasta que finalmente se le ocurre llegar a clamar con el profeta Eliseo, llegar con su grito desesperado en el verso 1, y no se daba cuenta de que tenía en esa botellita de aceite de la unción, que por ahí la tenía olvidada en su casa, ahí alzada quién sabe dónde. Nunca se dio cuenta que tenía un pozo petrolero en su casa, un pozo petrolero. Y lo único que necesitaba hacer era activar su fe en obediencia a la palabra de Dios dada por el profeta. ¿Y sabes por qué muchas veces no te ha resultado y no has visto respuestas a tus necesidades, a tus carencias? Y te derecha la flecha, te lo digo, porque no has sabido obedecer, porque no has sabido sujetarte a la voz de autoridad, porque prefieres hacer lo que siempre has hecho. Tú mandas, porque prefieres vivir en obstinación, y estoy dirigiéndome tanto a hombres como a mujeres. Es que me dijera que hiciera eso, pero no, la verdad no se me hace lógico, no, es más, no pienso que vaya a tener resultados, entonces voy a seguir haciendo las cosas como se me pega mi regalada gana, y por eso el fracaso. Por eso siempre es una tras otra y te levantas para volver a tropezar y te vuelves a levantar, intentas otra cosa y vuelves a tropezar. Y sigues con un círculo vicioso que se llama el círculo de la necedad o de la obstinación. Y la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que la obstinación es un pecado, como pecado de hechicería, de adivinación. ¡Ay, no me digas bruja! No te estoy diciendo bruja, pero si eres una señora obstinada o si eres un varón obstinado, la Biblia dice que la obstinación, la necedad, es como pecado de adivinación. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Aurelio dijo que yo iba a enseñarles. No me considero maestro, me considero un expositor. Y te puedo llevar, pero ya no hay tiempo, y te puedo decir, mira, para que no te digan y no te cuenten, cómprate una Biblia. Aquí dice que el pecado llamado obstinación es como la brujería, como la hechicería. Entonces esta mujer decide obedecer, aprendió a hacer lo que se le dijo y tenía un compromiso real con Dios. Entonces llegamos a nuestro penúltimo versículo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Ella pedía en plural, más vasijas. Y el hijo le dice: jefa, ya no hay. ¿Cómo que ya no hay botijas? Otra tinaja, hijos, por favor, tráiganme más tinajas. Amá, ya no hay. Y ella estaba todavía con la botellita empinada. ¿Cómo que ya no hay? Y en ese momento vio que se agotó el aceite. Cuando ya no había una vasija más que llenar, entonces, y me gusta esa palabra, entonces cesó el aceite. Tú y yo somos vasijas. Claro que algunos quizás de más capacidad que otros, como el señor Botija. Botija es una palabra española que significa vasija de gran capacidad o tinaja. No dije tinaco, tinaja. Usted y yo somos como esas vasijas. Y la Biblia nos habla de que Dios tiene un plan maravilloso para el ser humano, y es salvarlo. Y después de tener esa
hermosa bendición de haber sido salvo, el Señor quiere que nos vaciemos en otros, que compartamos lo que hemos recibido de gracia, lo compartamos de gracia. ¿Cuántas personas, estamos en el mes de octubre, cuántas vasijas has llenado tú en estos últimos 10 meses? ¿Cuántas veces has visto fluir esa unción de tu vida? ¿Cuántas personas has alcanzado en su desesperación? Porque hay personas a tu alrededor y a mi alrededor que están gimiendo, que están clamando: ¿cómo le hago? Ya no puedo. Y algunos se quitan la vida en medio de esa situación desesperada. Entonces, cuando ya la mujer le dice a sus hijos: tráiganme aún otras vasijas, otras tinajas, el hijo le dice: mamá, ya no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios. Así que anota un cuarto punto: aprende a contarle a otros las maravillas de Dios. Te di 3 puntos. El primero, aprende a obedecer. El segundo, aprende a hacer lo que se te dijo. El tercero, aprende a tener un compromiso real con Dios. Y este cuarto y último que estoy agregando es: aprende a contarle a otros. Verso 7, el último de la historia. Vino luego, le contó al varón de Dios. ¿Sabes qué? Funcionó. Él dijo: te dije. Oye, funciona. La fe funciona. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve con los ojos físicos. Entonces, ¿qué le contesta el profeta? Le dijo: pues ve y vende el aceite y paga. Romanos 13, versículo 7, no debáis nada a nadie. ¿Cómo está el pago de tus impuestos? Si tienes empleados, ¿das conforme lo que corresponde a ley? ¿O tienes algunas deudas pendientes? Yo quiero que vayas a tu casa y hagas una lista. Le debo a fulano, mengano, perengano, y hagas la cuenta y digas: Dios, yo quiero que tú me ayudes a pagar todo esto. Yo quiero que fluya tu unción en mi vida y que de una manera me reveles cómo es que tú vas a suplir para que yo me ponga cuentas. Ve, le dice, final del verso 7, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Es decir, que era tal cantidad de aceite, quizás 10 litros en una botija, 15 en otra, 20 en otra. El aceite de oliva era cotizado como algo muy valioso en aquel tiempo. Y si vas a vivir de lo que quede después de pagar lo que debes. Ponte de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. No, saliendo de aquí, la mujer le va a decir: oye, viejo, ¿y dónde está esa póliza? ¿Y estamos al corriente con las primas? ¿Cuáles primas, vieja? Si yo no tengo. Estamos al corriente. Y Dios no lo quiere, y si te me petateas. Eres un hombre temeroso de Dios, pero quiero saber. No llames las cosas que son como si no fuesen. No tengo problema. No pasa nada. Estoy bien con Hacienda. A mí Lolita, pues no me va a venir a molestar. Todo va perfectamente. Señor, en este día tú nos has hablado al corazón y nos has mostrado que la unción equivale a provisión. La unción que fluía de esa botella, ese aceite, de esa botella tan pequeñita, cuando la mujer creyó y soltó su fe, fue capaz de llenar cuanto recipiente le ponían sus hijos enfrente. Activa nuestra fe, Señor. Que quitemos nuestros ojos de las circunstancias, de nuestras carencias, y que pongamos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, tú estás aquí. Jesús, tú supliste para esa mujer. Eliseo es figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús, tú nos estás hablando. Jesús, tú estás tocando a la puerta del corazón en algunas personas, diciéndole: ábreme,
Yo estoy aquí, te quiero ayudar, me quiero entrometer en tus asuntos si tú me invitas y quiero resolvértelos. Pero necesitas abrir la puerta y dejarme entrar. Quiero sentarme a cenar contigo, a convivir contigo, a compartir contigo mi amor, a darte las respuestas a todas tus inquietudes y preguntas, a solucionar todos tus apuros, todos tus aprietos, todas tus necesidades. Pero si estás escuchando su voz, Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y el que oyere mi voz y abriere la puerta, dice la palabra en Apocalipsis, yo entraré a Él, tendré una relación con Él y Él conmigo. Si ya estás cansado de intentar tantas cosas que tú has pensado que van a ser la solución y has fracasado, ¿por qué no intentas abrirle la puerta de tu corazón a Jesús? Lo único que tienes que hacer es invitarlo a que entre. Y solo tú le puedes abrir esa puerta de tu corazón. Habrá alguien aquí en esta mañana que diga: Miguel, yo quiero hacer esa oración. Entonces te pido que ahí donde te encuentras levantes tu mano, me indiques con tu mano alzada: sí, yo quiero recibir a Cristo. Yo veo varias manos, puedes bajarla. El alzar tu mano indica una acción de fe. Te guío en esta oración. Si no la sabes hacer, repítela conmigo. Si la quieres hacer en voz audible o en el silencio de tu corazón, tú eliges. Dile: Dios, gracias por esta oportunidad que me estás dando para que yo cambie mi vida. Yo te abro la puerta de mi corazón. Jesús, he oído tu voz y te abro la puerta. Has estado tocando por años. He sido insensible, he sido necio, necia, pero hoy me arrepiento de la manera como he vivido, de la manera desorganizada. Señor, he pecado, te he ofendido y hoy me arrepiento. Hago un alto total y le doy la espalda al pecado. Extiendo mis brazos y te digo: Jesús, ven a mí, entra en mi corazón, transfórmame en una nueva criatura. Tú escuchas mi grito desesperado: ya no puedo más, ayúdame, transfórmame y perdóname. Gracias, Jesús. Desde hoy yo te reconozco como mi Salvador personal. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Rey. A partir de este día yo aprenderé a obedecerte, a tener un compromiso contigo todos los días. Y sé que tu unción es la que ha podrido el yugo de esclavitud que yo llevaba, porque el yugo se pudre por causa de la unción. Gracias, Señor. Puedes levantar tus brazos y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Esa mujer tuvo para vivir el resto de su vida sin apuros económicos, ella y sus hijos. Pero lo primero que hizo fue pagar a quien le debía. Oh, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Nos hemos reconciliado contigo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.